Este es Echo, un gigantesco globo metálico lanzado por la NASA en la década de 1960. Conocido como el satélite más hermoso jamás lanzado, no tenía electrónica y simplemente rebotaba señales de radio alrededor del mundo usando su superficie reflectante. A pesar de su simplicidad, funcionó extremadamente bien. Poco después de su lanzamiento, el presidente Eisenhower envió un mensaje de voz desde California hasta Nueva Jersey. This is President Eisenhower speaking. It is a great personal satisfaction to participate in this first experiment in communications. Hasta ese momento, toda la comunicación alrededor del mundo tenía que realizarse mediante una compleja red de cables submarinos. Por eso, la idea de la comunicación por satélite era realmente revolucionaria. Pero no todos pensaban que funcionaría. Algunos ingenieros creían que la ionosfera de la Tierra bloquearía cualquier onda de radio que intentara atravesarla. Así que, antes de que Echo fuera lanzado, la NASA tuvo que demostrar que la comunicación por satélite funcionaría. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que ya tenían un satélite que podía reflejar señales: la Luna. Y así, en una serie de pruebas, lograron usar la Luna como un reflector gigante para enviar señales de voz desde California hasta Nueva Jersey. Pero, ¿cómo funcionaba realmente esto? De la misma manera que la luz rebota en un espejo, las ondas de radio también pueden reflejarse. Cuando la señal rebota en la superficie, se dispersa en todas las direcciones. Una pequeña parte de la señal regresa a la Tierra, donde puede ser captada por un receptor en una ubicación diferente. Un reflector más grande devuelve una señal más fuerte y más enfocada. Por eso, para que estos globos funcionaran, tenían que ser absolutamente enormes. Echo 1 estaba hecho de una gigantesca lámina de plástico Mylar que tenía una décima parte del grosor de un cabello humano. La lámina se cortó en más de 100 secciones, cada una cubierta con una fina capa de aluminio para darle al globo su superficie brillante. Luego, las secciones se pegaron para crear la esfera final. En la Tierra, el globo necesitaba unas 18 toneladas de aire para mantenerse inflado. En el espacio, solo se necesitaban unos pocos kilogramos. Esto se debe a que en la Tierra nuestra atmósfera empuja contra el globo, por lo que se necesita más aire para contrarrestar esa presión. En el espacio no hay atmósfera y solo se requiere una pequeña cantidad de aire para inflarlo. Este sería, con diferencia, el objeto más grande jamás lanzado al espacio y la única forma de llevarlo allí era comprimirlo e inflarlo una vez que estuviera en órbita. Pero esto resultó ser un gran desafío. Este video está patrocinado por nosotros. Si aún no lo habías notado, tenemos un montón de otros videos increíbles llenos de ingeniería y de historia fascinante, como el impresionante sistema de agua del Palacio de la Alhambra en la España medieval, la ingeniería detrás del Monte Rushmore o el cohete de la NASA que desapareció en los años 60 y regresó misteriosamente 30 años después. Lo mejor de todo es que subimos 2 videos cada mes, así que siempre tendrás algo interesante para ver. Estamos en una misión para llegar a los 100,000 suscriptores antes de que termine el año, así que suscríbete, dale like al video y lo más importante, disfrútalo. Ahora sí, volvamos al video. Para convertir Echo de esto en esto, necesitaba inflarse por sí mismo en el espacio. En lugar de llevar aire, el globo tenía pequeños contenedores de ácido benzoico, un polvo especial que pasa directamente de sólido a gas cuando se expone al calor. Así, cuando el globo se liberaba en el espacio, el calor del sol lo convertía rápidamente en gas, haciendo que se expandiera dentro del globo. En cuestión de segundos, este enorme globo quedaba completamente inflado. Pero tener un objeto tan grande en el espacio lo convertía en un blanco para los micrometeoritos. Para combatir pequeñas perforaciones en su superficie, Echo 1 llevaba reservas adicionales de ácido benzoico que podían liberarse para mantener la presión del globo. Echo 2, por otro lado, tenía una mejor solución. Su superficie también estaba hecha de Mylar, pero estaba colocada entre 2 láminas de aluminio. Cuando el globo se presurizaba, el aluminio se estiraba, endureciéndose y volviéndose rígido en su lugar. Esto hacía que el globo mantuviera su forma sin necesidad de presión interna constante. Incluso si los micrometeoritos golpeaban el globo, este conservaría su forma. Por supuesto, estos enormes globos brillantes resultaron ser extremadamente visibles. Durante toda una década fueron algunos de los objetos más brillantes en el cielo nocturno, incluso más brillantes que la estrella polar. Pero este brillo era en realidad una característica clave del diseño de Echo. Para poder enviar y recibir señales, las estaciones terrestres tenían que ser capaces de rastrear y fijar su posición en el globo mientras se movía por el cielo.
La forma más sencilla era apuntar la antena directamente hacia el globo cuando era visible. Esto solo era posible cuando el globo pasaba sobre esa parte de la Tierra y durante el crepúsculo, cuando el sol iluminaba los globos. Si no podía verse a simple vista, se utilizaba la red de seguimiento de la NASA, que intentaba predecir las órbitas de los satélites. En ECO 2 se incluyó una baliza de seguimiento que emitía pulsos y facilitaba su localización durante el día. La mayor parte de las comunicaciones de ECO se realizaban entre estaciones terrestres, especialmente construidas en California y Nueva Jersey. Pero el proyecto ECO fue diseñado como un experimento global. Gracias a su órbita polar, los globos pasaban sobre todas las partes del mundo, lo que permitía que cualquiera con el equipo adecuado pudiera realizar transmisiones. Incluso se realizaron transmisiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que apodó al globo el Sputnik amistoso. Pero los globos no solo eran útiles para enviar señales alrededor del mundo, también se utilizaron para medir con precisión el tamaño y la forma de la Tierra. En ese momento, las mediciones más precisas dependían de la triangulación con estrellas, lo que significaba que las distancias reales entre continentes y ciudades podían tener errores de más de 100 kilómetros. Por eso, los científicos utilizaron ECO para mapear la ubicación exacta de distintos puntos en la Tierra. Primero medían el tiempo de viaje de la señal desde dos ubicaciones diferentes, lo que les daba la distancia hasta ECO. Luego, midiendo el ángulo en el que aparecía en el cielo, podían formar un triángulo. Con esto, la distancia entre ambos puntos podía calcularse con una precisión de solo unos pocos metros. Esto hizo que nuestras mediciones de la Tierra fueran unas 10 veces más precisas. Pero la ciencia con ECO no terminó ahí. Después de todo, la NASA solo tenía un par de años en ese momento y se sabía muy poco sobre los efectos a largo plazo que experimentarían los satélites en el espacio. Una de las mayores incógnitas era la resistencia atmosférica. Incluso a una altitud de 1500 kilómetros, existen pequeñas trazas de atmósfera que ralentizan los objetos en órbita. Y debido a su enorme relación entre superficie y masa, estos globos sentían este efecto más que cualquier otro satélite. Gracias a ECO 1, la NASA pudo seguir cómo cambiaba su órbita durante varios años. Y resultó que cambiaba mucho. Sorprendentemente, la resistencia atmosférica no era la causa principal. En cambio, el viento solar que se irradia desde el Sol estaba empujando a ECO 1 hacia la Tierra. Estos dos globos continuaron funcionando perfectamente durante los años 60 y demostraron que un sistema global de comunicaciones en el espacio era una buena idea. Durante su tiempo en órbita, estos icónicos globos enseñaron a la NASA mucho más de lo que habían imaginado. El receptor utilizado para detectar la señal de ECO terminaría contribuyendo al descubrimiento del Big Bang. Los materiales desarrollados para ECO todavía se utilizan hoy en naves espaciales. Aunque este tipo de satélites nunca se popularizó, su legado como el primer gran paso en las comunicaciones espaciales perdurará para siempre. Y ECO 1 y ECO 2 pasarán a la historia como los satélites más hermosos jamás construidos.